Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial y para hablar un poco de ella, pues ella estudió agronomía en la Universidad de San Carlos de Guatemala y después sacó su doctorado en fitopatología, en fitomejoramiento de genética de plantas en la Universidad de Wisconsin. Así que, ¿qué tal, Ana Cristina? ¿Cómo está? Hola David, estoy muy bien. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptarla. Y bueno, si quiere para comenzar, pues ahorita está como directora del programa de diagnóstico de salud de plantas y suelo ahí de la Universidad Estatal de Colorado. Y pues no sé, que me contara un poco su experiencia, cómo ha sido su experiencia en este programa, cuáles son los objetivos de él y cómo se le ha pasado en estos años ahí trabajando. Claro que sí. Pues en este momento el programa acaba de empezar y Ujú. es muy emocionante porque la verdad es que es como mi bebé. Ah, ok. Entonces yo puedo hacer con este programa lo que yo quiera. Entonces, pero tiene tres componentes. Uno es el componente del laboratorio y voy a hablar más de eso. Luego el segundo es un componente educativo y el tercero es un componente de investigación. Entonces, la idea del programa comenzó con una propuesta que que nos dieron la oportunidad de presentar Ujú. para programación en un campus nuevo de la Universidad Estatal de Colorado que están construyendo en la ciudad de Denver, porque nosotros estamos en la ciudad de Fort Collins. Ajá. Entonces, es un campus que está dedicado a educación y a em, comunicación con cualquier persona. Entonces, la idea está muy enfocada a la agricultura, aunque también hay otros programas fuera del área agrícola que van a estar en ese campus, Ajá. pero está enfocado en la agricultura porque queremos que la gente pueda aprender y pueda tener mayor interés y emocionarse por aprender acerca de la agricultura, de dónde vienen sus alimentos, cómo se procesan, cómo se cultivan y qué pasa detrás de la cortina, ¿verdad? De cultivo, del procesamiento, de quiénes son las personas, los actores que forman parte de la industria agrícola. Entonces, nosotros estábamos muy emocionados cuando recibimos esta oportunidad y presentamos la propuesta de que el laboratorio de diagnóstico de plantas, que era donde yo estaba en ese momento, fuera parte de ese centro. Ah, ok. Entonces, simultáneamente, el Departamento de Suelos presentó la propuesta para que su laboratorio de suelos, de análisis de suelos de plantas y de agua, también estuviera ahí. Entonces, conforme fue Ajá. evolucionando el programa grande del campus, nos escogieron y estaban muy emocionados de que nosotros los dos laboratorios estuvieran ahí. Me propusieron ser directora del programa donde se unieran los dos laboratorios y también se integrara la educación y la investigación científica. Entonces, desde hace 3 años estoy en esto, desde diseñar el laboratorio y decidir todo acerca del espacio, cómo va a ser, cómo se va a organizar, en dónde van a poner llaves y dónde no van a poner llaves y dónde van a estar las cámaras y de qué tipo de enchufe vamos a tener, hasta qué tipo de equipo vamos a poner ahí, cuántas personas vamos a contratar, qué es el presupuesto que necesito, etcétera. Entonces, ha sido muy emocionante y estamos muy cerca de ir a Denver. Entonces, ayer mismo recibí unas fotos del edificio y ya han avanzado mucho en la construcción y esperamos estar por lo menos parcialmente ahí como un solo laboratorio de servicio agrícola eh, y que se llama, como tú bien dijiste, el laboratorio de
diagnóstico de salud de plantas y de suelo en marzo, abril del año que viene. Entonces, es un tiempo muy emocionante y, y la verdad es que ha sido un esfuerzo muy grande de muchas personas. Cambiar los laboratorios de cómo estaban manejados antes a pensar en el futuro y qué vamos a hacer de aquí a 50 años y realmente pensar muy bien qué vamos a poner ahí, qué necesitamos, cuáles son los recursos y pensar en grande, ¿verdad? Cómo vamos a crecer y qué significa eso, porque solo tenemos una oportunidad y, la estamos aprovechando lo más que se puede. No, y suena súper bonito porque ahorita que me cuenta que era como que le dieron, me imagino que usted tuvo que hacer todo un presupuesto detallado de un montón de cosas y es como, sí debe haber sido una parte que al final toca llevar, pero que es un poco tedioso. Me imagino yo hacer todo el presupuesto y es como que solo tengo tanta cantidad de dinero y necesito gastármelo bien, comprar los equipos que son y todo. Y por ejemplo, también me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita que dice que son dos laboratorios que se están uniendo en uno más grande, por ejemplo, ustedes están asimilando los proyectos que ambos dos ya traen de por sí. Sí, sí. Entonces yo, como te digo, yo estaba a cargo de la clínica de diagnóstico de plantas Ajá. y ahora estoy a cargo de los dos y aprender todo lo que me recuerdo haber aprendido acerca de análisis de suelos y de plantas en la universidad, en la USAC. Pero eso es ir a buscar en los archivos de mi cerebro para recordar todo lo que eso implica y los métodos y luego también actualizar la información y comprender quiénes son las personas quiénes son los expertos, cómo se comunica este laboratorio con el público y sí, tratar de incorporarlos. Ahora, lo bueno es que realmente en su esencia son lo mismo. Son laboratorios que ofrecen un servicio a quienes lo necesiten. Entonces es cualquier persona que mande una muestra de su casa, de una planta que tienen que se ve mal, que tal vez se está marchitando o tiene manchas o eh, eh, roya, por ejemplo hasta un agricultor que necesita ayuda para saber cómo va a manejar su suelo o cómo va a manejar su cultivo el año que viene para obtener cierto rendimiento que es su meta para cualquier cultivo que tenga en mente. Eh, y también agentes del gobierno, por ejemplo, que quieren saber si cierto producto agrícola o producto que se esté enviando, que origine de plantas, que se esté enviando a otro lugar, mm, eh, está libre de cierto patógeno o de cierta plaga o algo por el estilo. Entonces estamos involucrados en todos esos procesos y son cosas que son muy importantes porque nosotros le estamos dando a la gente la información que necesitan para tomar decisiones que les va, que puede definir, por ejemplo, su ingreso anual. Entonces, nos lo tomamos muy en serio y con mucha responsabilidad. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando un poco del tema de unir los dos laboratorios, al final es bonito, ¿no? Porque los suelos complementan como la parte de las plantas. ¿Qué tipo de proyectos esperan como tener como a un futuro? ¿O cuál sería como, cuáles son como los proyectos más grandes que esperan manejar en un futuro? ¿O simplemente es como cualquier persona, atendemos desde proyectos muy pequeños hasta proyectos gigantes, como usted menciona, de fincas y todo, por decirlo así? Sí tenemos algunos planes para manejar otros proyectos que no podemos ahora por la limitación de recursos, pero eh, no vamos a dejar de servirle a quien nos necesite. Entonces, los proyectos que manejamos ahora, de nuevo, son desde una persona que tiene curiosidad acerca de su suelo hasta proyectos grandes que son nacionales en Estados Unidos, eh, que tienen que ver con, por ejemplo, una encuesta de agua, de recursos hídricos
en todo el país. Entonces nos envían muestras y nosotros hacemos los análisis y contribuimos en parte a los datos que tienen en una base de datos nacional. Pero tenemos muchas ideas para crecer, y uno de los temas grandes ahora es la salud del suelo. Entonces, hay un proyecto que recién acaba de empezar en el estado, pero que involucra un movimiento realmente a pensar en el suelo de una manera más integral y comprensiva, y no solo en las propiedades químicas y físicas, sino también en las propiedades biológicas del suelo, y pensar cómo es, el suelo es un medio y es un sistema, es donde las plantas van a interactuar con otros organismos, van a obtener sus nutrientes y también devuelven al suelo, ¿verdad? Ajá. Entonces eh, nosotros vamos a contribuir como laboratorio ofreciendo servicios de análisis de indicadores de la salud del suelo. Lo otro que queremos hacer es integrar tecnologías nuevas para el diagnóstico de enfermedades de plantas y de plagas. Entonces, por ejemplo, yo tengo algunos proyectos de investigación que de hecho terminaron este año, que tienen que ver con usar secuenciación para diagnóstico de plantas. Entonces, a veces nos llegan muestras que realmente es muy difícil saber qué es lo que está sucediendo ahí, o que la metodología no nos permite ver todo lo que está pasando, y solo vemos una parte y sabemos que nos falta algo más, pero no tenemos cómo obtener esa información. La secuenciación nos ayuda bastante a ver los componentes biológicos que existen en ciertos medios, en el suelo, en el agua, en las plantas. Entonces hemos tratado, bueno, a través de estos proyectos hemos obtenido equipo y experiencia en secuenciación, y saber hasta dónde podemos llegar con muestras que le llaman muestras ambientales, porque son muestras que vienen del ambiente, Ajá. pero también esa definición significa que no es algo puro y que vas a obtener datos preciosos, sino que vas a tener que buscar mucho entre todos esos datos y realmente separar lo que te sirve de lo que no te sirve, dependiendo de qué es lo que estás buscando, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso muy interesante y emocionante, y aprendimos mucho acerca de cuánto conocimiento tenemos que tener, cuáles destrezas tenemos que tener, cómo podemos desarrollar más el aspecto de diagnóstico usando secuenciación. Y luego también nos ha ayudado a pensar cómo podemos integrar esto con los servicios que ofrecemos en el laboratorio. Entonces, yo creo que el futuro se está moviendo hacia esta dirección de un manejo de datos a través de computación y bioinformática, y tenemos que modernizarnos, pues, en la manera en que pensamos. No todo se puede hacer con estas nuevas tecnologías. A veces tenemos que confirmar y no podemos dejar el microscopio, no podemos dejar los platos con medio para crecer un hongo o crecer bacteria. O sea, lo básico es lo básico, y no hay para dónde. Ujú. Pero podemos integrar esas nuevas tecnologías para tener una mejor idea de qué es lo que está pasando en el sistema como tal. No, y suena bien interesante, porque al final es como, ok, tengo tantos datos y necesito descartar algunos, pero uno necesita como tener la experiencia y el criterio suficiente para saber que esos datos que uno va a descartar como que de verdad son los que tiene que descartar, y quedarse con los que uno necesita. Y ahorita que estamos hablando como, bueno, de la experiencia y todo, si quiere hablemos un poco de cómo ha sido su evolución en la ciencia. Y si quiere para eso, pues iniciemos desde el inicio, por decirlo así, desde su tesis acá en la USAID, que tuvo en ingeniería, que básicamente pues fue una tesis al final como pues compleja, por decirlo así, porque ya usaba PCR y todo, y pues ahorita todavía es poco común que hayan tesis en PCR. Entonces,
¿Cómo fue ese inicio de usted en la investigación, por decirlo así? ¿Cómo terminó pues ya haciendo una tesis? Pues yo la verdad es que la leí, está bien bonita. Gracias. Pues fue un poquito de suerte, creo yo, porque, Ajá. porque yo empecé agronomía porque yo tenía mucha curiosidad por la biología y agronomía me pareció una carrera donde yo podía aprender mucho y podía ir en la dirección que más me interesaba en ese momento. Em, Tal vez en algún momento pensé que quería estudiar medicina o algo así, pero tenía personas en mi familia, mi abuela era enfermera, mi papá era doctor, y es que no sabía yo si iba a poder manejar ese estrés de trabajar con una persona y bueno, todo el sentimiento, toda la emoción de trabajar con una persona enferma. Y entonces yo dije, no, esto no es para mí. Ni los animales, no, yo quería saber de plantas. Entonces, y la verdad es que me interesaba mucho la genética. Pero cuando empecé en la universidad, el primer año teníamos un módulo de prácticas agrícolas y forestales y era todos los viernes, íbamos al campo y trabajábamos en el campo. Ujú. Eh, y el profesor que en el grupo que me tocó teníamos un profesor que la verdad es que era excelente y es excelente. Eh, y yo aprendí mucho cuando estando en su grupo. Él es una persona que realmente sabe enseñar a eso se dedica, esa es su pasión. Y entonces desapareció el profesor y bueno, yo seguí mi carrera y todo y en el último año tenía que escoger un electivo Ujú. y me di cuenta que el profesor había regresado. Y yo dije, bueno, yo aprendí mucho de esta persona y este tema está fascinante. Se llamaba Introducción a la Biotecnología, pero realmente era un curso de biología molecular. Ajá. Y me inscribí en la clase, me asigné el curso y llevé la clase y me encantó. Entonces, con él hice mi EPS en el laboratorio y en ese momento él estaba trabajando con dos científicos, uno guatemalteco y uno de Estados Unidos, que tenían un programa de mejoramiento de tomate. Y entonces yo hice mi tesis sobre la detección de un gen, detección a través de PCR, de un gen de resistencia a un hongo en tomate. Entonces, aprendí mucho, aprendí cómo diseñar cebadores que se usan para PCR, aprendí cómo extraer ADN, cómo eh, comprender cómo era la herencia de este gen y también colaborar con ellos en otros proyectos que tenían, que eran siempre de lo mismo, lo que hicimos fue desarrollar un marcador molecular, se llama, para poder detectar este gen de resistencia en tomate. Entonces ellos trabajan con resistencias a virus, con resistencias a bacterias, más que todo virus y bacteria, y luego esto era nuevo, era trabajar con resistencia a este hongo. Entonces, estando en el campo un día, evaluando los cruces que ellos habían hecho, evaluándolos en el sentido de su calidad, Ajá. entonces del tamaño del fruto, el color, eh, y algunas otras características de la planta, llegó el agricultor al campo donde nosotros estábamos y estaba súper emocionado, pero estaba súper feliz y dijo, yo quiero sembrar este tomate porque quiero sembrar allá en una manzana que tengo y me gusta sabe rico, me gusta la forma, todo era muy bueno y él estaba muy, muy contento. Y entonces el profesor con el que yo estaba trabajando en ese momento me dijo que sí, me preguntó que si yo sabía por qué estaba él tan contento. Y yo le dije que me imaginaba que era porque pues había encontrado un cruce que le había gustado y no sabía. Yo respondí lo que pensé.
Y él me dijo, está tan feliz porque aquí no se podía sembrar tomate. Y yo la verdad es que en ese momento no pensé, ahora que pienso, digo, yo debía haber sabido eso porque teníamos controles que eran susceptibles a las enfermedades y era un palo saliendo del suelo, no tenía una hoja, no tenía nada, estaba muerta la planta completamente. Y ese campo estaba infestado con una bacteria. Y es una bacteria que realmente es terrible. Se llama Ralstonia solanacearum y, y es realmente devastante. Entonces, cuando yo vi la emoción de esa persona, la verdad es que me inspiró verlo porque yo dije, yo en el laboratorio, yo viendo bandas de ADN y cómo me había salido y si era resistente o susceptible o qué sé yo, y cómo eso se tradujo a la felicidad de un agricultor porque podía cambiar lo que estaba haciendo y diversificar su finca, ¿verdad? Y recibir un ingreso mayor o por lo menos tener otras opciones. Y entonces allí yo decidí que realmente yo quería, bueno, a mí me gustaba la ciencia y para eso servía, yo no sirvo para administrar una finca. Entonces yo dije, yo quiero hacer esto. Entonces apliqué para el doctorado en varias universidades y terminé yendo a la Universidad de Wisconsin en el programa de fitopatología. Y ahí empecé a trabajar con una profesora que su programa era enfocado en enfermedades de papa. Ajá. Entonces, yo la verdad es que una vez había visto una planta de papa. Entonces, no digo esto que me da pena, pero era la realidad. Que Ujú. yo soy de la capital, nunca, sí fui al campo, pero nunca había visto papas. Sí, yo Y creo que nunca he entonces, visto una tampoco. O sea, usted lleva como todo el background de cómo analizar un cultivo, pero no el cultivo en sí, por decirlo así. sí, y yo sé que es triste y de hecho sí me da vergüenza, pero era la realidad. Yo había visto las papas y sabía que se formaban debajo de la tierra, pero no había visto las hojas, no sabía ni que producían frutos que parecían tomates. Es una cosa Ah, wow. fascinante aprender sobre las papas. Y Ajá. entonces, la verdad es que me he enamorado de las papas, hasta como más papas que antes. Em, y aprendí muchísimo. Entonces empecé a trabajar en un proyecto que era un proyecto de investigación aplicada. Y eso para mí fue importante, porque realmente cuando llegué a la universidad y me ofrecieron, bueno, en donde yo estuve, si para el programa del doctorado, algunos estudiantes hacían una rotación. Ujú. Entonces el primer semestre yo roté con otros tres estudiantes eh, por tres laboratorios y luego uno decía, este me gusta más y el profesor o la profesora decía, a mí también me gusta esta persona, yo creo que va a ser la que mejor funcione para mi programa, etcétera. Y entonces a mí no me había gustado ningún proyecto. Y no es que no me había gustado, o sea, me parecía interesante, pero el objetivo era aprender acerca de la biología y de la interacción, de la biología del patógeno, y todas eran bacterias, Ok. y de la interacción con la planta. Y Ajá. entonces yo dije, esto es fascinante, pero ¿dónde está el impacto? Ah, ok. Y ahora, Ajá, bueno, he ajá. aprendido más y sé que el impacto está, solo que no está tan cerca como cuando uno Ujú. trabaja directamente con un agricultor. Pero en ese momento yo quería trabajar con las plantas, yo quería poder hacer un ensayo en el campo, quería conocer a los agricultores, etcétera. Entonces fui con la profesora que era la encargada del programa y que también tenía una posición en su laboratorio donde había rotado y le dije que yo sabía que ella tenía un proyecto de virus y que sabía que era un proyecto aplicado y que si ella pues me podía aceptar en ese proyecto. Y me dijo que sí.
Entonces, ella tenía el financiamiento para postdoc, pero me aceptó a mí como estudiante estar en ese proyecto. Entonces ahí aprendí mucho, hice 4 proyectos de investigación simultáneamente, tal vez más, que tenían que ver con el manejo del virus en papa. El virus se llama el virus del Y de la papa, Ujú. Y como la letra. Entonces es un virus que está en todo el mundo y que es un problema porque es muy fácil, la papa es muy susceptible, se transmite muy fácil, se transmite de manera mecánica, o sea, tocando las plantas, se transmite por medio de la semilla de la papa, que es la papa en sí, y se transmite a través de áfidos. Entonces, controlar la infección en el cultivo es difícil, especialmente si las personas están tratando de producir semilla de papa, porque es importante que la semilla de la papa no tenga enfermedades para que crezca una planta sana. Entonces, y bueno, la profesora con la que yo trabajaba era la directora del programa de certificación de papa del estado de Wisconsin. Vale. Entonces, sí, entonces era todo enfocado en la semilla de la papa. Entonces me fue muy bien, como me interesaba mucho la genética, como te dije, y me fue muy bien en el sentido de que aprendí muchísimo y conocí a muchas personas. Y ella es una mentora increíble. Entonces, ella me dio muchas oportunidades después de mi primer proyecto, que fue desarrollar un método de detección para el virus diferente a los que ya existían. Yo creo que me tuvo más confianza y me dijo, ya para mi tercer y cuarto proyecto, me dijo que yo le dije que era lo que yo quería hacer y ella me dijo que estaba bien que yo lo hiciera. Entonces, entonces tuve muchas oportunidades de crecer y de aprender mucho y de colaborar con muchas personas. Los otros 2 proyectos, perdón, los otros 3 proyectos, uno fue sobre el manejo en el campo utilizando mini tubérculos, que son papas chiquitas que crecen de plantas que se cultivan en sistemas hidropónicos o Ajá. en sistemas en invernadero. Entonces, la primera papita que sale es muy chiquita, cuando la planta no está desarrollando cuando no es un clon, sino que ha empezado como semilla. Entonces, la planta es pequeñita y sale un mini tubérculo. Bueno, me retracto porque sí pueden haber clones de esas plantas, pero son pequeñas. Y luego sale el mini tubérculo. Como crecen en un ambiente protegido, no tienen muchas enfermedades serias. Y entonces, pero tampoco crecen, mm, no tienen el vigor que tiene una semilla de papa normal, que viene de una papa más grande. Entonces, hice el estudio y bueno, resultó ser que la verdad es que los mini tubérculos no funcionaban muy bien porque la planta que salía no era tan grande y no producía el mismo número de papas que la otra semilla de papa. Sin embargo, Era más eh, saludable, ¿no? los niveles de virus podían ser menores dependiendo del contexto en el que se estuviera sembrando. Entonces, lo que sí encontramos es que como lo hicimos con muchas variedades, fueron diferencias en las variedades, en la susceptibilidad al virus y también en la calidad de las papas y el tamaño de las papas que al final se obtenían. Ujú. Y dependiendo del tamaño, entonces, porque la semilla de la papa generalmente es más pequeña que las papas que se venden para comer, entonces, o para procesar. Y entonces algunas producían más semilla pequeña que era más adecuada para la semilla, para utilizar como semilla.
Luego el tercer y el cuarto proyecto fueron muy parecidos y tenían que ver con desarrollar marcadores moleculares, como había hecho con el tomate, pero para encontrar resistencia a este virus en, en las papas. Entonces, uno fue utilizar marcadores existentes para evaluar distintas variedades y germoplasma que existían en los sistemas de mejoramiento en la Universidad de Wisconsin. Y el otro proyecto era desarrollar un marcador nuevo para un gen de resistencia que se llama resistencia extrema y en un momento te digo qué es eso, pero era marcador molecular para detectar la resistencia que proviene de una especie silvestre de papa. Ajá. Para poder integrar ese gen en las variedades cultivadas, ¿verdad? Entonces, la resistencia extrema significa que la resistencia es a todas las cepas del virus, porque hay otros genes de resistencia a este virus que son específicos para las cepas. Entonces es más fácil que las papas evolucionen, que el virus evolucione mecanismos para eh, vencer la resistencia si es una cepa, a que si son tres cepas. Bueno, no tres cepas, sino todas las cepas. No sabemos cuáles son las interacciones que ocurren porque no se ha podido clonar el gen aún. Y bueno, que yo intenté encontrarlo y clonarlo, pero no pude porque está en una región muy compleja en el genoma de la papa. Pero sí sabemos que da una resistencia muy buena y duradera. Y pongámosle, bueno, es que son varios proyectos y cada uno tiene que tener como su historia enorme detrás, pero por ejemplo, si quieren, empezamos con el principio de los virus. Por ejemplo, en ese proyecto que estuvieron trabajando con el tema del virus de la papa, o sea, ya que está en todos lados, ¿qué tan dañino es para el humano o es como más que todo solo como para la papa en sí que afecta el cultivo? Generalmente, y digo generalmente porque no es el caso, pero 98% del tiempo, no, mejor no digo eso porque realmente no sé, pero la mayoría de los patógenos de las plantas no afectan a los humanos. Entonces, si uno se come una papa con el virus Y, no le pasa nada. Si te comes una papa con bacteria, no te pasa nada, contarle que no te comas mucha y la cocina, ¿verdad? Es más que todo afecta a la producción, por decirlo así. Afecta la producción mucho. Y pongámosle entonces, ok, tengo yo mi finca, tengo mis papas, hay virus en mi finca, que, por ejemplo, ¿cuál sería como el abordaje más rápido en este caso? Es como, por ejemplo, no sé si se logró hacerlo de, ahorita que está diciendo que estaba esta papa, bueno, no sé qué palabra usó, no fue papa salvaje, pero la papa que era como más Silvestre, silvestre, perdón. sí, ¿no? La, pa- la papa silvestre, sí se logró como hacer como, pues, combinarla con la papa que se utiliza para la cosecha y hacer que ya haya papa resistente. Sí, hay papas resistentes y con las diferentes resistencias que te hablé, sí existen. Lo que pasa es que no siempre crecen bien en todos los ambientes Ah, y ok, ok. también dependen del tipo de papa que querés producir. Entonces, por ejemplo, en el sistema en ese tiempo habían varias que tenían resistencias. En las que se estaba enfocando el programa era en papas que se utilizan para producir papalinas. Mm. Pero también existe resistencia en las papas que se usan para producir papas fritas o también las que son para comer eh, Mm. y las que son de colores ya son un poquito otra área de mejoramiento. O formas, ¿verdad? Las largas, las chiquitas, las que son grandes, las que son redondas. Eh, entonces, es fascinante ese mundo, la verdad, pero el mejoramiento en papa es difícil. Es difícil porque es un cultivo que
se propaga de manera sexual, Ajá. porque como te dije, se utiliza la papa, entonces son clones. Y en cuanto a los patógenos y las enfermedades, hay que tener mucho, no quiero decir cuidado, sino mucha dedicación en el manejo, porque por lo mismo de que es una reproducción asexual. Entonces, si la planta madre está infectada, la progenie va a estar infectada. Entonces es más difícil. Desde que yo, bueno, aún trabajo con papa un poquito más lejos, pero un poquito todavía, y realmente el mejoramiento de papa se está moviendo a utilizar papa, semilla de papa, la semilla del fruto de la papa, eh, para el mejoramiento de papa. Y para hacerlo están trabajando a nivel diploide, porque las papas que nosotros comemos, la mayoría, son tetraploides, o sea que tienen 4 copias de sus cromosomas. Vale. Entonces, genética a nivel diploide es más sencilla que Ajá. genética a nivel tetraploide. Sí. Entonces, entonces es una revolución y es muy emocionante para el mundo de la papa que esté pasando eso y va a cambiar mucho la manera en que se maneja la papa, creo yo, y también la manera eh, en que se mueve la papa a través del mundo. Yo creo que va a haber más intercambio de materiales. Y también, pero lo emocionante es porque podemos avanzar más, porque por la simplicidad, y no quiero decir que es simple, porque no es, pero es más simple que el tetraploide. Y pongámosle, Entonces, ajá. no, dime. ¿Cómo fue que, pongámosle, estaba inmersa en este mundo? La verdad es que es bien interesante y por bueno, yo me puse a pensar como, ok, ¿qué tan común es? ¿Qué tanto dinero habrá en investigación hacia la papa? Y fue así como, ok, ¿dónde podría comer papa? Y fue así como, puedo comerla en todos lados. O sea, uno no la come como directamente como la papa en sí, pero la come en todo. O sea, desde ir a cualquier restaurante en comida rápida hasta en 1 millón de golosinas que al final son como doritos de papa o cosas así. Por ejemplo, ¿cómo fue que estaba inmersa en este mundo de la papa y cómo siguió como su evolución en la ciencia, por decirlo así? Sí, claro, te digo que yo no sé si es suerte, pero a veces las puertas abren y uno decide pasar. Ajá. Y entonces, cuando yo terminé mi doctorado en Wisconsin, empecé a trabajar, seguí trabajando en un proyecto, en uno de mis proyectos, en el del desarrollo del marcador para la resistencia, porque no lo había terminado. Decidí trabajar como postdoc con la misma profesora. Ujú. Eh, y luego ella obtuvo un trabajo aquí en Colorado, en la Universidad Estatal de Colorado. Entonces, para dirigir el Departamento de Biología Agrícola. Entonces, ella me preguntó si me quería venir para acá y que ella creía que había muchas oportunidades para trabajar con otros patógenos y otros, y siempre en papa, pero para aprender otras cosas. Entonces yo dije, bueno, y me vine para acá, seguí como postdoc, empecé a trabajar en otro patosistema que tenía que ver con otro virus de la papa. Em, y te soy honesta que no sé cómo se llama, cómo es el nombre del virus en español, pero en inglés es Potato Mop Top Virus Ajá. y está transmitido por un protista, un plasmodióforo que se llama Spongospora subterránea. Ah, ok, ok. Y Ajá. entonces es un sistema un poquito complejo porque este es un patógeno que vive y sobrevive muy bien en el suelo y es el vector del virus. Y el virus no se manifiesta más que bueno, generalmente no se manifiesta más que en el tubérculo cuando uno lo parte. Entonces, ya después de que crecieron las papas y todo, y la gente las está procesando, es cuando ven que la calidad de la papa no está buena porque causa necrosis
en la papa, y entonces es una pérdida grande de dinero para los agricultores. Entonces, este es un problema que también, un problema que también existe en todo el mundo. Bueno, hay papa en todo el mundo. De hecho, la papa es el cultivo número uno, el cultivo más producido en el mundo, el cultivo vegetal más producido en el mundo, o sea, no grano. Y como grano se considera el maíz, el trigo y el arroz. Entonces después le sigue la papa. Ujú. Y es muy importante en la dieta de billones de personas en el mundo. Y entonces sí hay dinero para trabajar en papa. Ah. Y te digo que no hay dinero para trabajar en agricultura como lo hay en otras áreas de ciencia. Pero tenemos a todos los agricultores y a muchas entidades que apoyan en la investigación agrícola, porque es ahí donde empieza la producción de los alimentos. Y es muy importante para nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces, entonces después de trabajar un año aquí en Colorado, la persona que estaba a cargo de la clínica de diagnóstico de plantas cambió su rol en el departamento y entonces yo tomé el rol de la directora de la clínica. El espacio físico de la clínica y el laboratorio de investigación en el que yo trabajaba es el mismo. Y mi profesora como directora del departamento es la persona que es responsable de manera administrativa, responsable de la clínica. Entonces, yo empecé a trabajar en la clínica y el primer año yo pensé que me iba a morir porque porque casi no dormía y me pasaba la vida tratando de encontrar qué era lo que estaba afectando las plantas y aprendiendo demasiadas cosas en muy poco tiempo, eh, y en pánico porque tenía que ser, tenía que darle a alguien una respuesta para que manejara su cultivo, su planta, y no me podía equivocar. Bueno, me puedo equivocar, pero tenía que tratar de no equivocarme, Sí. porque era muy importante para esas personas. Entonces, seguía haciendo investigación, de hecho todavía hago investigación, pero mucho menos. Y de ahí, como te dije, surgió esta propuesta para ir a Denver. Entonces, desde ese año, eso fue en el 2018 que empecé, y desde el 2019, no, desde el 2018, yo empecé a escribir mis propias propuestas de investigación y eran enfocadas un poquito más a diagnóstico. Entonces, tuve dos que ya terminaron, una que era la que te dije sobre la secuenciación, otra que es para desarrollar un método basado en PCR para la detección de una bacteria que es un organismo de cuarentena en Estados Unidos. Em, y otro que es en colaboración con otra profesora para identificar y desarrollar métodos de identificación rápida o de detección rápida de virus y viroides en cannabis. Cannabis es un cultivo muy popular en Colorado, y es una industria grande que le da al Estado eh, mucho dinero. Y entonces, y es un cultivo muy importante realmente aquí. Esa es la propuesta que es de como medio millón, ¿verdad? Sí, exactamente. Y entonces es una propuesta de 3 años Ajá. para, como te digo, identificar los virus y los viroides y también estudiar cómo se transmiten. Entonces, si es la profesora con la que trabajo es entomóloga, y su especialidad es en insectos que son vectores de enfermedades. Entonces,
esta era la oportunidad perfecta, porque en Estados Unidos se cultivaba el cannabis y terminó de cultivarse como en los años 50 por ahí, 60, 50, 60, y luego no hubo investigación y no hay información. Y entonces lo que hay son anécdotas, es información, son conocimientos empíricos, pero investigación científica no había, hasta que empezó a legalizarse en algunos estados. Ahora, aclaro que trabajo con cannabis industrial, no con cannabis recreacional, porque no Ajá. tenemos los permisos adecuados para trabajar con el cannabis recreacional, porque, porque no, porque se considera una droga a nivel federal. Y como la universidad recibe, es muy complejo el sistema De permisos y todo, me imagino yo. de permisos y todo. Entonces, como la universidad recibe fondos federales, no podemos trabajar con cannabis recreativo, solo industrial. Y, Pero toda la información que generamos es muy útil, es nueva. Todas las variedades de cannabis son muy diferentes, se están desarrollando mucho. Hay mucha libertad en cómo se pueden desarrollar las variedades, entonces hay muchos problemas y muchos problemas en el sentido de ecológico, entonces las diferentes variedades son afectadas por muchas diferentes cosas que hay en el ambiente, en el agroecosistema. Y, y entonces tenemos muchas oportunidades de hacer investigación, de aprender cosas nuevas y ayudar a estos productores. Al ayudarlos a ellos, ayudamos a sus vecinos, que no necesariamente son productores de cannabis, sino toda la demás agricultura. Y esto ahora está, eh, bueno, no esto, sino este cultivo ahora está eh, siendo utilizado en muchas otras partes del mundo. Entonces en Sudamérica están produciendo cannabis industrial, en Europa ya estaban produciendo desde hace mucho tiempo, en Asia están produciendo, en África. Y entonces está creciendo y tenemos que aprender porque si no, eso va a ser el vector de enfermedades y de plagas y tenemos que hacer investigación para comprender cómo podemos manejar ese cultivo. y pongámosle, ¿cómo fue ese salto de decir como, porque al menos me imagino que este va a ser como su primer acercamiento al cannabis, así en general? ¿Cómo fue que dijo, bueno, démosle, intentémoslo? ¿Fue parte de este cambio que dijo, no, voy a empezar en otro lugar, pues tengo que empezar con más proyectos y incursionar en campos nuevos? No fue así, sino que estando en la clínica, un año nos llegaron muchas muestras de cannabis industrial porque hubo eh, como, ¿cómo digo? Ay, perdón, me está faltando el vocabulario aquí. O en inglés. Sí, es un outbreak Ajá. de un virus eh, y afectó mucho a las plantas y los agricultores se asustaron mucho. Entonces, en ese tiempo habían 80,000 acres de cannabis Ah, en la Colombia. gran. Ahora se ha reducido mucho porque fue cuando se popularizó mucho y cualquier persona decidía que podía cultivarlo y falló y luego con la pandemia todo se volvió un desastre y entonces ahora hay solo 20,000, pero es aún significativo, ¿verdad? Entonces ese año nos llegaron muchas muestras y la verdad es que cuando empezaron a llegar las personas que estaban en el campo, los técnicos agrícolas, los profesores de extensión, todo el mundo realmente no sabían qué era lo que estaba pasando. Y entonces uno de los profesores era un entomólogo, bueno, es un entomólogo, pero se acaba de jubilar, nos trajo las muestras y dijo que necesitaba ayuda para saber qué era lo que pasaba con las plantas. Las hojas estaban completamente torcidas, deformes. A veces había clorosis, a veces no. A veces había mosaico, que es cuando hay muchos diferentes tonos de verde en las hojas. A veces estaban arrugadas, a veces no.
era demasiado diverso el síntoma. Y entonces nos la trajo y luego él se le ocurrió, dijo, en algún momento, hace 2 años o no, creo que habían sido 2 o 3 años, habían encontrado este virus, dijo, pero no se veía así. Fue como él me dijo, los síntomas no son estos. Yo dije, de todos modos, voy a intentar. Y entonces intentamos y fue positivo. Y entonces empezamos toda un programa de colección de muestras y colaboración con los agricultores y todo para poder comprender la gama de síntomas que podían existir, si había algún patrón que pudiéramos encontrar, que de hecho no lo hemos encontrado, qué cepa del virus era, estaba concentrado en algún lugar, de dónde venía. Entonces es un virus que es transmitido por un insecto y así fue como empezó mi colaboración con la profesora que te dije previamente. Eh, y empezamos a ver que había muy poca información y que necesitábamos saber más. Conforme fuimos haciendo los análisis, cuando la gente enviaba las muestras, empezamos también a buscar otros virus que en la literatura de los años 50 estaba listado que afectaban al cannabis. Y encontramos varios. Y entonces era, ok, aquí es asintomático, en este tiene síntomas, en el otro estado encontraron síntomas, pero en el otro no. Y está presente, pero no sabemos cómo cómo es que llegó acá y así. Entonces dijimos, la verdad es que tenemos que hacer un estudio profundo de qué es lo que hay en la planta y poder desarrollar los métodos necesarios para detectarlo rápidamente, porque pasar meses o semanas tratando de averiguar qué es lo que le pasa a esta planta, qué la está infectando, es demasiado tiempo y no ayuda al agricultor. Entonces, también, por ejemplo, si empezamos a ver los síntomas en un área, pero no está en la mayor parte del cultivo, si tenemos esas herramientas, esas herramientas de detección rápida, podemos hacer algo al respecto. Podemos decir, esto es algo alarmante, lo tiene que sacar para que no se Se disperse propague, por ajá. todo el campo o por toda la región. Entonces sirve mucho para monitoreo. Entonces, en eso me enfoco ahora, en desarrollar métodos. La investigación que hago es en desarrollar métodos que nos ayuden a detectar más que todo enfermedades, porque es mi especialidad, no enfermedades, perdón, los patógenos que causan las enfermedades en las plantas o en estas muestras ambientales que te digo, que son las plantas, el suelo, el agua, el medio de cultivo, por ejemplo, si es sintético. Sí, Eh, y suena bien, bien bonito, pero también como bien complicado, porque hasta cierto punto es como investigación básica de entender cómo funciona la dinámica del patógeno y la planta, pero al mismo tiempo es como que necesito el método porque necesito aplicarlo como ya, es como no, es como todo al mismo tiempo. Y pongámosle, ok, ahorita está con este proyecto de cannabis que es para 3 años y, por ejemplo, ahorita viéndolo así como más a futuro, ¿piensan como meter más proyectos enfocados a siempre métodos de alguna otra especie o algo por el estilo? Sí, yo creo que en ese mismo proyecto no se puede porque es específico para cannabis. Ujú. De hecho, también tenemos dentro de ese mismo proyecto una colaboración con un mejorador. Entonces es bonito porque podemos, cuando desarrollamos los métodos, averiguamos cuáles virus y viroides están en las plantas, podemos buscar entre sus materiales genéticos para ver si hay resistencia. Y también ayudarle a él cuando está desarrollando sus poblaciones a que sean poblaciones libres de enfermedades. Em, pero con respecto a otros cultivos, la ventaja es que bueno, siempre uno tiene que vender su idea. Ajá, en las Y, propuestas, ajá. sí, y convencer a alguien de que la idea es buena y que va a tener un impacto. Ujú. Yo creo que, bueno, no he sido 100% exitosa obteniendo el dinero cuando meto propuestas, pero cuando hablo de diagnóstico, generalmente tengo éxito porque
es algo muy importante, porque estamos hablando de lo primero que se necesita saber para poder tener un manejo más eficiente de una enfermedad o de un problema. Puede ser un problema de maleza, puede ser un problema de insectos, puede ser diferentes problemas, ¿verdad? Que pueden tener los cultivos. Entonces, la ventaja de tener un proyecto grande como este, de colaborar con otros y de que dure tanto tiempo, es que podemos aprender mucho y podemos desarrollar las herramientas que necesitamos para luego traducir esas, esa aplicación en otro cultivo y en otro sistema. Entonces, también, por ejemplo, si yo quiero hacer otro proyecto, yo puedo decir, tengo experiencia en esto, porque ya lo hice en este sistema. Y entonces ayudo a convencer a la persona, esta persona va a tener éxito porque sabe lo que está haciendo, porque ya lo hizo una vez. Entonces, eso es lo otro que he aprendido en este proceso. Ha sido difícil, ha sido de ir, de trabajar en el proyecto de alguien más, a trabajar en los proyectos que son míos, pero que yo no fui la que empezó la idea, a luego empezar a hacerme preguntas y decir, ¿dónde puedo yo tener un impacto grande y hacer un proyecto que tenga una aplicación que vaya más allá del sistema en el que yo tengo para poder obtener fondos para hacer la investigación y poder ayudar al gremio y poder ayudar a los agricultores, porque lo que yo desarrollo a través de mi investigación y mi trabajo va a ser algo que puede impactar no solo al el sistema y los agricultores que trabajan en ese sistema, sino a todos los demás. Y en el proceso también de tener propuestas, he tenido la oportunidad y de trabajar, de hecho, en los laboratorios, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos estudiantes e investigadores jóvenes. Y realmente yo creo que eso es lo que más, aparte de la fascinación de la ciencia y de encontrar algo nuevo y de tener impacto, enseñarle a alguien es lo que más me gusta de mi trabajo. Es poder compartir esos momentos de generación de conocimiento, de crecimiento profesional y esos momentos de fascinación que ocurren en el estudiante o en la estudiante, ¿verdad? Y, y eso me gusta mucho. Entonces, por eso también me siento muy emocionada con este programa nuevo que tenemos, porque ahorita todo es muy técnico, estamos manejando un laboratorio, tenemos que responder a las necesidades del público, etcétera, de nuestros clientes, quienes sean, manejar a muchas personas, pensar en presupuestos, en cómo se construye un edificio, etcétera. Pero todo es para llegar al momento en el que podemos decir, miren, esta ciencia está al alcance de sus manos, nosotros somos como ustedes y no somos un Einstein, ¿verdad? No tengo nada en contra de Einstein, pero no, pero yo, o sea, yo, Ana Cristina, tal vez alguien puede decir, yo me parezco a ella y yo quiero ser científica y ella está haciendo eso. O decir, aquí en Estados Unidos, de hecho en Denver, eso también me emociona, la demografía de Denver es diferente y hay una población mayor de gente de origen latino. Y entonces me siento muy feliz de poder apoyar a esa comunidad y llegar y que la gente diga, hey, ella es latina y está haciendo eso. Y entonces yo también puedo. Y entonces compartir eso con gente de todas las edades es algo que realmente ha sido, lo he hecho, he tenido algunas oportunidades de hacerlo y siempre es lo más, me da mucha felicidad y creo que ahí es a donde tenemos que llegar porque esa es la manera de volver. Entonces yo, por ejemplo, tú has entrevistado a muchas personas en tu programa y hay personas que trabajan en Guatemala
y hay personas que no. Ujú. Y entonces, cuando yo me vine, yo no pensé que no iba a volver. Y luego, estando aquí, Ok. cuando me gradué, de hecho, del doctorado, ese día, esa semana, en ese tiempo, es cuando realmente yo caí en cuenta que lo que yo hacía iba a ser difícil hacerlo en Guatemala. No Ajá. imposible, pero difícil. Sí, sí. Y que yo quería quedarme acá, pero tenía una lucha interna de cómo yo puedo ayudar a las personas que son como yo. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi gente? ¿Cómo puedo yo alcanzar a alguien que me importa? No quiero decir que no me importan los demás, Ajá. pero y entonces cuando tuve la oportunidad de desarrollar este programa, yo dije, es así como yo lo voy a hacer. Voy a hacer lo que sea necesario para llegar a hacer este proyecto, desarrollar este programa, llegar al punto donde podamos tener estos laboratorios porque son realmente la base del programa, la base financiera, pero también la base de la interacción que podemos tener con las personas. Y luego hacer más a través de la educación y de la comunicación científica. Entonces lo podemos hacer a través de cursos, estamos pensando todavía, ¿verdad? Ujú. Pero pensando en hacer cursos internacionales de diagnóstico, que podríamos obtener fondos para ofrecer becas para esos cursos, por ejemplo, eh, desarrollar cursos virtuales y luego alcanzar a la población latina en Estados Unidos, que son nuestra gente y que también necesitan que los que hemos tenido oportunidades como las que he tenido yo, no nos olvidemos de que ellos están ahí y que podemos abrir esas puertas que te dije que uno entra, porque, porque no todo el mundo tiene el interés en abrirlas para esas comunidades. Entonces, esa es mi responsabilidad, creo yo, o por lo menos la que yo he tomado y que me la he tomado muy en serio. Entonces me ha sido mucho tiempo para llegar acá, o tal vez no, no sé si es mucho tiempo o no, pero creo que es mucho trabajo, esfuerzo y convencer a otras personas de que de que la idea que yo tengo y la manera en que estamos construyendo una red de investigación y de apoyo en la ciencia va a ser beneficiosa para todos y que traer esas nuevas perspectivas de gente que son la minoría en la ciencia va a beneficiarnos en la comunidad científica mucho. Entonces, ese es el objetivo y espero poder lograrlo e invito a quienes te escuchen a que si tienen interés y quieren aprender más y que yo estoy aquí con toda disponibilidad para hablarles, para ayudarles, para ver cómo podemos crecer juntos, ¿verdad? Y avanzar, porque lo necesitamos como país en Guatemala, lo necesitamos como en nuestras propias comunidades, lo necesitamos en el mundo, la humanidad lo necesita. Eh, y si podemos ayudar, debemos hacerlo. Y pongámosle también, me imagino que la idea también sería empezar a jalar como ya estudiantes de doctorado y empezar a hacer ya proyectos con ellos. ¿Cree que esto sea, por ejemplo, ya para el próximo año? ¿Cree que todavía falta un poco para ya empezar a, por ejemplo, que alguien escriba así como, mire, yo estoy interesado y pues, me acabo de graduar, quisiera empezar mi doctorado ya sea de allá o de acá? ¿Cree que ya, pues el laboratorio ya estaría en la capacidad de aceptar como estudiantes y tener proyectos listos para ellos, por ejemplo? Yo creo que no se va a poder en un año. Yo creo que eso tendrá que ser 2 o 3 años, Pero es la idea, llegar ahí. pero es la idea de llegar ahí. Ahora, lo que sí quiero para no confundir, es el laboratorio no es un laboratorio de investigación, es un laboratorio de servicio. Entonces, si hay interés, por ejemplo, en trabajar con nosotros en algo que tenga que ver con diagnóstico o con análisis de suelos y de plantas, em, trabajaríamos en conjunto con alguien que tiene un laboratorio de investigación.
porque nuestro laboratorio no es de investigación. Entonces, hacemos investigación y lo hacemos con estudiantes, pero y no quiero decir que eso no va a ser posible, pero en este momento no es posible por ese motivo, por esa razón, no por ese motivo. Ajá. Pero y también sería como bien bonito porque cabal, por ser un laboratorio de servicio, también verían como la parte aplicada directamente, que fue lo que también usted estaba buscando cuando estaba en su doctorado. No es como solo, que también es como bien complicado. O sea, yo es como, ok, hago esto y todo, pero se queda en el paper, por decirlo así, y es como, ok, bueno, hice esto, pero no vi como a dónde más llegó, sino que se quedó en la publicación, por decirlo así. Ya es como, ok, sí funcionó, y es como lo que usted decía, de que el poder, o sea, esa responsabilidad, ok, lo que yo le recomiendo a esa persona va a impactar mucho en todo su cultivo, en toda su vida, en todo lo que él tiene prospecto para un año, pero no, suena muy bonito, de verdad, el proyecto que está y no sé, suena... Me, bueno que te gusta la idea, y quienes tengan más ideas para nosotros, por favor, díganos, porque lo que queremos es crecer y crecer para el futuro. Entonces, hay muchas oportunidades, creo yo, no podemos tomarlas absolutamente todas porque somos una persona. Y digo somos, pero soy una persona y tú sos una persona, pero, pero sí podemos hacer mucho cuando estamos juntos y cuando colaboramos y cuando pensamos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Ok, y no, bueno, agradecerle enormemente su tiempo, Ana, y gracias por pasarse acá al podcast, de verdad. Claro que sí, gracias a ti, David, muchas gracias y muchos éxitos. Ya me encanta lo que haces. Así que adelante. No, muchas gracias y muchas gracias a la gente que nos escuchó y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.